a hablar de Israel, aunque Benjamín Netanyahu ya se autoproclamó victorioso de estos comicios. Lo cierto es que aún se deben esperar los resultados oficiales. Veamos. עולות. על פי מדגם חדשות 10 ופרופסור קמיל פוקס. La centroizquierda y la derecha israelí están empatadas según los sondeos a boca de urna de las elecciones legislativas que han tenido una final casi cinematográfica. De acuerdo con el Canal 10 y el Canal 1, tanto el Likud de Benjamín Netanyahu como el campo sionista de Isaac Herzog y Tzipi Livni han obtenido un total de 27 escaños, aunque la ventaja se inclinaría más por el partido del primer ministro, según el diario Haaretz. El Canal 2 de Israel también señaló que el Likud habría tenido una ligera victoria de 28 escaños. Poco antes de la medianoche en Israel se ha confirmado que la participación en este proceso ha sido de 71.8% del total de 5.883.365 votantes, el porcentaje más alto desde 1999. Luego de votar en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu aprovechó en pedir a sus compatriotas apoyar al Likud, mientras que su principal rival, Isaac Herzog, señaló que esta elección era entre el cambio y la esperanza contra la desesperación y la decepción. Horas antes del cierre de la votación, Netanyahu también causó polémica con una publicación racista en Facebook, al decir que los árabes estaban acudiendo en manada a las urnas y las organizaciones de izquierda los estaban transportando. Pese a esto y de acuerdo con los resultados a boca de urna, los árabes israelíes serán la tercera fuerza política del país, luego de que 4 agrupaciones formaran una coalición. La lista árabe común habría obtenido 3 escaños según Canal 2 y 10, y 2 escaños según Canal 1 de Israel, demostrando así un músculo político importante en medio de su lucha contra la discriminación y lo que ellos consideran un trato como ciudadanos de segunda clase. Otros resultados clave en este proceso son los obtenidos por los partidos del centro del espectro. En cuarto lugar, a boca de urna, ha quedado el partido Yesh Atid de Yair Lapid, que podría obtener 11 o 12 escaños. En tanto, Kulanu, del exministro Moshe Kalon, está entre los 9 y 10 escaños. Muy bien, vamos a hablar pues de las elecciones en Israel y es un sistema muy distinto, bueno, comparando con el Perú, o sea, es el partido que gana no necesariamente es el que va a ser gobierno, que no claro, no puede ganar, por ejemplo, Herzog y quedar segundo Netanyahu y ser Netanyahu el que salga nuevamente por cuarta vez, ¿no? Por cuarta ocasión, primer ministro de Israel. Todavía dicen que puede haber algunos cambios, todavía no hay unos resultados oficiales, así que esperemos. Yo diría lo siguiente, bueno, primero es un sistema parlamentario, entonces lo importante no es quién sacó más votos, sino quién puede formar una coalición mayoritaria en el Congreso. O sea, se requiere para tener mayoría absoluta mitad más uno de los votos en el Congreso, lo cual implica 61 congresistas. Entonces, ya ha ocurrido en el pasado que un partido que obtiene el mayor número de escaños no sea el que forme gobierno. De hecho, el 2009, Tzipi Livni, encabezando el partido Kadima, obtuvo un escaño más que el Likud de Benjamín Netanyahu, pero fue Netanyahu quien formó gobierno porque logró la coalición de 61 votos en el Congreso. Entonces, habiendo un virtual empate, o sea, tal vez haya un escaño más para Netanyahu, pero siendo la diferencia tan pequeña, cualquiera de los dos podría formar gobierno. Dada la distribución del Congreso, Netanyahu tiene la primera opción. Pero yo diría lo siguiente, dentro de los que en principio serían miembros más cercanos a la posición de Netanyahu como socios de coalición, hay 2 fuerzas políticas que podrían desertar y esas van a ser, creo, el fiel de la balanza. En primerísimo lugar, el partido Kulanu del exministro de Netanyahu, Kalon, que tiene 9 escaños y que es probablemente el fiel de la balanza. Si ese partido se decantara en favor de Herzog, eso podría cambiar las cosas, pero está por verse. El otro partido de derecha, y que por ende ideológicamente sería más cercano a Netanyahu, pero que podría desertar de una eventual coalición formada por Netanyahu, es Israel Nuestro Hogar, del actual canciller Avigdor Lieberman, ¿no? Que curiosamente, tiene expresiones aún
más odiosas contra los árabes que la que expresó hoy día Netanyahu, ¿no? Esta de que los árabes fueron a votar en manada. Lieberman decía los ciudadanos árabes de Israel que no sean leales al Estado deberían ser decapitados. El tema es que él sí está a favor, a diferencia de Netanyahu, de crear un Estado palestino, sencillamente como una forma de lograr que la población árabe de Israel se vaya a ese Estado palestino y deje de ser ciudadana de Israel. O sea, lo que quiere es un Estado étnicamente puro y cree que esa es la forma de lograrlo. Un Estado judío, que eso es lo que estarían buscando, sabiendo que en Israel hay diversas también, hay cristianos, hay árabes, también claro, musulmanes y de otras religiones. Pero podemos hablar de la conformación, porque ahora las elecciones, ya se tiene un empate técnico, pero lo importante acá es, se tiene un mes para la conformación de la coalición. Acá ya entra a tallar la figura del presidente de Israel, ¿no? Que no quiere mucho a Netanyahu. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, ese es el punto. ¿Cómo puedes tú realmente tomar una decisión que puede ser tan subjetiva, ¿no? Bueno, es que ese es el tema. El presidente, curiosamente, es militante del partido de Netanyahu, pero sin embargo no se lleva bien con Netanyahu. Pero nada bien. Y no tiene la obligación de pedirle al líder del partido con más votos o encargarle que forme gobierno. Podría decidir encargárselo a Herzog. Y ya ha dado un indicio de que podría encargárselo a Herzog, porque él ha dicho, preferiría un gobierno de unidad nacional, lo cual en Israel se entiende es un gobierno del laborismo y el Likud en coalición. Claro, no es un gobierno de unidad nacional porque esas dos fuerzas no representan la mitad más uno del país. O sea, incluso en ese contexto sería discutible hablar de unidad nacional, pero ya no son mayoría, incluso sumadas. Pero el tema es que mientras Herzog no descartó por completo la idea de un gobierno de coalición con el Likud, un gobierno de así llamada unidad nacional, que fue el término que utilizó el presidente, Netanyahu sí había descartado esa posibilidad. Entonces, al decir que él personalmente, el presidente Rivlin, prefiere un gobierno de coalición que incluya al bloque de Herzog y al Likud de Netanyahu, básicamente está dando un indicio de que podría considerar a Herzog y no a Netanyahu como el líder político al cual le encargaría primero formar gobierno. Si Herzog logra conformar una coalición de mayoría, o por lo menos que no tenga una mayoría en contra, claro, porque también cabe la posibilidad de hacer un gobierno de minoría, en los 28 días siguientes a recibir el encargo, sería Herzog el primer ministro. Entonces, digamos, el resultado no ha definido todavía quién va a gobernar Israel. Claro, o sea, todavía no puede cantar victoria. Se puede decir Netanyahu, porque además hay diversos escenarios, porque eso va a definir, o sea, quien sea, cuál van a ser las prioridades para Israel. No, primero, Netanyahu tiene otras distintas, en las cuales el tema de defensa, por ejemplo, el tema seguridad puede ser más importante que otros, los temas de los colonos, a diferencia de Herzog. También está la presencia importante, yo creo que es histórico, del partido de origen árabe, ¿no? ¿no? Que ahora han conseguido 3 escaños, según lo que he podido leer, y eso es importante. Ellos van a también luchar por sus derechos. Bueno, el tema es que ningún partido árabe jamás ha sido parte de una coalición de gobierno en Israel. O sea, más de 60 años, partidos que representan un 20% de la población, no han sido miembros de ninguna coalición de gobierno y pasaron más de 50 años para que Israel tuviera un ministro árabe. Entonces, el tema es que los árabes antes estaban divididos y ahora podrían ser el fiel de la balanza. Digamos, en el tema los árabes no harían coalición con Netanyahu, eso se puede descartar sin ningún problema, pero probablemente tampoco serían parte de una coalición de gobierno con Herzog. Lo que podría hacer Herzog es lo que ya había hecho un primer ministro laborista, si no me equivoco, fue Isaac Rabin, el que hizo esto, y creo que, o Barak, gobernar con minoría, pero contando con el apoyo de los votos de la lista árabe en el Congreso, sin que esta lista forme parte de la coalición de gobierno. O sea, sencillamente se comprometería a votar en favor de ciertas iniciativas del Ejecutivo, pero no participaría del gabinete. Y en el tema de su relación con los Estados Unidos, ¿cambiaría si fuera tanto Herzog con Netanyahu? Ya sabemos que entre Barack Obama, por lo menos en los 2 años que le quedan, es una relación con más, no sé si altos y bajos, pero por lo menos tirante, ¿no? Sí, y con las posiciones que ha adoptado Netanyahu durante la campaña, suponiendo que ahora sí esté diciendo la verdad,
eso es una receta para la confrontación, ¿no? Porque claro, Netanyahu el 2009 en campaña dijo que estaba en contra de un Estado palestino. Meses después de ser elegido jefe de gobierno, de lograr formar una coalición de gobierno, dijo que aceptaba un Estado palestino, y en esta campaña ha vuelto a decir que está en contra de un Estado palestino. Suponiendo que no cambie nuevamente de posición, eso lo pone en línea de confrontación. El tema con los laboristas es que, si bien dicen que están a favor de un Estado palestino, fueron los laboristas los que empezaron la colonización de Cisjordania y Gaza en su momento. Fueron gobiernos laboristas los que iniciaron la ocupación de esos territorios. Entonces, la pregunta es si va a haber un cambio real de conducta, no solo un cambio en el discurso. Muy bien, dejamos Israel y vamos a estar atentos en los próximos días, pero nos vamos a Siria. El gobierno y rebeldes se acusan por el ataque con gas cloro en Idlib, el noreste del país. En tanto, en Turquía, el primer ministro dice que negociar con Assad es como darle un apretón de manos a Hitler. La destrucción en Siria no tiene precedentes, según la Organización de Naciones Unidas, que ha realizado una compilación de imágenes satelitales